Doña Ginette, muchísimas gracias por esa introducción. Don Rodrigo, don Federico, doña Montserrat, Maricruz, amigas y amigos y estudiantes, me da muchísimo gusto y me siento muy honrado por esta invitación de la UNED y de la Escuela de Ciencias de la Administración para participar con ustedes en esta conversación sobre el futuro. Qué bien que una clase de clausura se enfoque hacia adelante. Me impresionó muchísimo el recuento que hizo doña Montserrat de lo extenso y lo profundo que son los diferentes programas de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Y como bien decía don Rodrigo, este año que ha sido tan duro ha puesto un énfasis importantísimo en la metodología que durante tantos años ha venido empleando la UNED para llegar a todos los rincones del país. Decía don Rodrigo también que este año ha sido un año muy diferente. Yo pienso que ninguno de nosotros, nadie, en sus más grandes sueños o pesadillas, se habría imaginado la forma en que hemos transitado por el 2020. Y este año, amigas y amigos, también tomó al mundo en una posición de desventaja. Lo digo porque en términos geopolíticos llegamos al principio del 2020 con la mayor cantidad o el más grande nivel de tensión geopolítica que hemos vivido desde que cayó el muro de Berlín ya hace casi 3 décadas. La confrontación entre las potencias, las guerras comerciales propiciadas principalmente por Estados Unidos, llevaron al mundo a un punto de muchísima tensión geopolítica y en ese ambiente se hace mucho más difícil lograr metas importantes en cuanto a nuestro bienestar, nuestro bien vivir, el desarrollo sostenible. No solamente nos tomó en desventaja con respecto a la geopolítica global, sino que también con respecto a la economía. Tras muchos años de crecimientos económicos más sólidos, en el 2019 el mundo creció con costos un 3%. Y ese crecimiento disparejo entre muchas regiones del mundo no es lo suficientemente amplio y potente que debería ser para poder ponerle énfasis a la solución de los problemas que nos achacan: pobreza, inequidad y el pasar de una economía de altas emisiones de carbono a una economía en donde las emisiones de carbono estén dentro de los límites que tolera el planeta. Pues bien, hablando del planeta, no solamente en la geopolítica y en lo económico, sino que también en lo ambiental nos tomó en desventaja esta crisis. Ustedes conocen los números y, como bien decimos, las matemáticas no mienten. Hace ya algunos años llegamos a 400 partes por millón de carbono en la atmósfera. Nuestro estilo de vida está haciendo que produzcamos otros 4 partes por millón por año. De aquí al 2050, que son apenas 30 años, está a la vuelta de la esquina, eso serían 400 partes por millón con las que arrancamos, más 30 años por 4, 120, 520 partes por millón de carbono en la atmósfera. Y tenemos más de 4.000 científicos que firman el último reporte del IPCC que nos dicen que no deberíamos de pasar de 450 partes por millón si no queremos avanzar hacia un mundo en donde los cambios de la temperatura sean 2 grados centígrados para arriba o para abajo. Y claro que ese cambio de la temperatura, que nos parece ser muy poco, es en realidad, en términos acumulativos, un planeta completamente diferente al que tenemos hoy en día. Pues bien, llega la crisis en esa condición de desventaja y ha golpeado al mundo, pero ha golpeado particularmente a la América Latina y dentro de ese contexto también a nuestro país. En este año,
La América Latina, que venía haciendo un gran esfuerzo por mitigar y reducir la pobreza en que viven millones de compatriotas latinoamericanos, ha visto 50 millones de personas retroceder de su condición económica para volver a sumirse en la pobreza. Con eso, América Latina es hoy un continente en donde prácticamente el 50% de la población, 250 millones de personas, viven en pobreza. En un mundo que tiene ya la tecnología y los medios económicos que tenemos, eso no debe ser así. Y en nuestro país, este año de crisis nos deja para finales del 2020 con lo que yo llamo las 3 Ds. La D del desempleo, la D del déficit y la D de la deuda. Desempleo de casi un 30%, 700,000 compatriotas que han perdido su trabajo a lo largo del año, un déficit que andará en el orden de entre el 10 y el 12% y que pone en entredicho las finanzas y los balances macroeconómicos de nuestro país, y una deuda que ya se va aproximando al 70% del Producto Interno Bruto, con lo cual endeudamientos futuros serán, por supuesto, mucho más difíciles de obtener para nuestro país. Pues bien, si ese es el cuadro con que terminamos el 2020, quiero ser positivo independientemente de eso, y quiero pensar que nos podemos sobreponer a estas condiciones si trabajamos todos en equipo, haciendo un gran esfuerzo y con objetivos y metas muy claramente diseñadas. Decía Winston Churchill que nunca hay que dejar desaprovechar una crisis, y yo pienso que de las lecciones de esta crisis, de muchos de nuestros retos que se vienen acumulando en el país a lo largo de los últimos 20 años, podemos sacar lecciones para avanzar hacia el futuro. Lo digo también ilusionado por 3 elementos. El primero es que, estudiando la historia de la humanidad, uno puede llegar a la conclusión que después de cada periodo de crisis en que hemos vivido, hemos logrado salir acelerando los eventos. En algunas oportunidades los hemos acelerado no de la mejor manera. Por ejemplo, salimos de la Primera Guerra Mundial y pocos años después caímos en la Gran Depresión. Pero en otras oportunidades hemos salido de las crisis para bien. Saliendo de la Segunda Guerra Mundial, creamos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos de desarrollo, todas las instituciones de Bretton Woods, las Naciones Unidas, en fin, creamos una infraestructura institucional a nivel del planeta que nos ayudara a la gobernabilidad y a la convivencia sobre la Tierra. Eso es un ejemplo de haber salido bien de una crisis. Y quiero pensar que saldremos de esta crisis no hacia lo mismo en que veníamos, sino hacia algo mucho mejor. La historia nos dice que eso es posible. Segundo, quiero pensar que eso es posible porque Montserrat habló sobre su trabajo en el marco de las Naciones Unidas con respecto a los objetivos al 2030, que es para cuando deberíamos de haber logrado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y quiero entonces decir que esta década del 2020 al 2030 es una década fundamental para la historia futura de la humanidad. Nosotros tenemos que llegar al 2030, amigas y amigos, habiendo reducido a la mitad de lo que son hoy las emisiones de carbono. Eso, como meta, significa un reordenamiento de todos los factores de producción, significa una gran oportunidad para reinventar
la forma en que vivimos, la manera en que nos transportamos, las distintas metodologías que tenemos para el trabajo y ofrece muchas oportunidades para emprendedores que innoven en este sentido. Y además de ese objetivo que debemos de lograr dentro de esta década, el tercer factor, además de las lecciones que aprendemos de la historia y de la importancia de lograr el desacople de las emisiones de carbono de lo que es el desarrollo en esta década, quiero decir que hoy en día tenemos la ciencia, la tecnología y la capacidad para innovar que nos permitan llegar con soluciones muchas veces novedosas a algunos de los problemas viejos que nos achacan durante décadas y también a otros retos que encontraremos de camino. Pues bien, en ese organizarnos entonces para el trabajo que nos corresponde en esta década, pienso que en nuestro muy querido país debemos alzar la mirada sobre el horizonte para pensar estratégicamente en el mediano y en el largo plazo. Tenemos una responsabilidad puntual, la del momento, la de la crisis, sobre todo en el campo de la salud y también, por supuesto, que en el campo económico, pero tenemos en paralelo que tener la capacidad de discernir qué es lo que viene oteando por encima del horizonte y cómo es que entonces vamos a organizarnos como sociedad para que podamos ponerle la atención a los retos del corto plazo sin descuidar los objetivos de mediano y largo plazo que queremos acometer y lograr en esta década. Menciono entonces, a manera de respetuosa sugerencia, 6 ejes de trabajo que me parece que permitirían organizarnos como sociedad en un gran esfuerzo colectivo, aprovechando el bicentenario para replantearnos el futuro, para reconstruir sobre lo que ya hemos logrado condiciones de bien vivir para todos nuestros conciudadanos. Esos 6 ejes son eliminar la pobreza, trabajar sobre la equidad que mencionó don Rodrigo, avanzar en la descarbonización de la economía, abrirnos todavía más al campo internacional y traer el mundo a Costa Rica sin perder ventajas para nosotros, una política pública de excelencia de la que habló don Federico, que nos lleva también a plantearnos la eficacia del aparato estatal y como sexto elemento, la educación, que también mencionó don Rodrigo. Elaboro algunos conceptos sobre cada uno de estos 6 ejes. El primero, la pobreza. Esta crisis ha reversado los esfuerzos de muchos años en Costa Rica, pero aún por encima de todos esos esfuerzos de las últimas décadas, la verdad es que nunca habíamos logrado bajar la pobreza del 20%. Hoy ha aumentado significativamente y por lo tanto la tarea se hace más urgente y por supuesto más grande. Pienso que hay 3 elementos que debemos de revisar y buscar medidas mucho mejores que las que hemos implementado en el pasado. El primero es trabajo. Con 700,000 compatriotas sin empleo, la prioridad es trabajo, empleo, trabajo. Y en ese sentido, conviene un vigoroso y potente programa de reactivación económica que no solamente vaya a crear oportunidades para la inversión nacional, sino que atraiga de una manera muy potente inversión extranjera en alta tecnología y en tecnología médica, en donde va a haber un gran futuro para Costa Rica. A la par de lo que es la creación de oportunidades de trabajo, quiero decir
que nos hace falta concertar los diferentes esfuerzos embrionarios que tenemos en cuanto a la promoción del emprendimiento, Es decir, veamos lo que han hecho otros países, busquemos la forma en que lo han hecho, acoplemos los programas exitosos y los tropicalizamos a nuestro ambiente, pero Costa Rica debe promover de una manera mucho más fuerte, pujante, para garantizar éxito el emprendimiento de nuestros compatriotas. Y para emprender no hay edad. En todas las edades se puede emprender. Startup Chile, por ejemplo, es un vigoroso programa para promover lo que es el emprendimiento, que combina el emprendimiento nacional con la atracción de emprendedores internacionales que se vayan a establecer a Chile. Costa Rica tiene extraordinario nombre en el exterior. Estas son algunas de las cosas que deberíamos poder potenciar. Y el tercer elemento dentro de lo que es combatir pobreza, además de la generación de trabajo, empleo y de promover el emprendimiento, es lo que considero absolutamente necesario hoy en día, que es una recomposición de todos los diferentes programas sociales que tenemos en el país para garantizar un ingreso familiar estable, que le permita a toda familia costarricense vivir con dignidad. Si tomamos la masa de recursos que hoy en día estamos invirtiendo en los diferentes programas sociales, tenemos ya cuantía suficiente en ellos para poder garantizar ese ingreso familiar y ponernos más bien a la vanguardia con respecto a ese concepto que ya se empieza a mencionar y acariciar en algunos otros países del mundo. El segundo eje, el de la equidad, porque no es lo mismo pobreza que equidad. Aquí en esto hemos retrocedido al punto de que Costa Rica hoy es uno de los 10 países más desiguales en el mundo. Y eso no debe ser. No está acorde con nuestra cultura. No nos viene bien. Ha sido un descuido tremendo en el que hemos tenido responsabilidad todos. Pero ahora es el momento de ponerle atención y de sacarlo adelante. Piketty, que como ustedes saben, viene escribiendo mucho sobre estos temas y sobre cómo reorganizar la economía hacia el futuro, conjuntamente con Joe Stiglitz y algunos otros economistas renombrados internacionalmente, habla de la importancia de la creación de capital para las personas como un elemento fundamental en disminuir la desigualdad. Y en Costa Rica tenemos oportunidad para la formación de capital. Pongo algunos ejemplos. Banco Popular, una extraordinaria institución que ha hecho las cosas bien a lo largo de los años. ¿Qué pasaría si en lugar de que el Banco Popular fuera del Estado, fuera de los costarricenses en forma directa? Es decir, que cada costarricense tuviera una o dos o tres, dependiendo cómo se quiera repartir el capital accionario, pero que cada costarricense tuviera una acción del Banco Popular. Todos por igual. Eso le da un capital al joven emprendedor. Puede entonces aprovechar esa formación de capital como garantía de un préstamo para emprender. Para la familia que está por sacar una hipoteca para agrandar la casa, tiene acciones del Banco Popular que le sirven de garantía adicional. Habría, por supuesto, que resolver lo que son
los retos de la gobernabilidad del banco, de cómo se elige la asamblea de accionistas y la junta directiva. Pero esos son los retos lindos, bonitos, nuevos que tenemos que resolver para poder pasar a una nueva etapa de desarrollo y de bien vivir en nuestro país, que no solamente tome en cuenta el salario o las oportunidades laborales, sino que también tome en cuenta el impulso que le podríamos dar a cada costarricense mediante la formación de capital. Tercero, quiero conversar sobre la importancia de la descarbonización de nuestra economía. Y aquí estoy hablando de tres cosas principalmente. Uno es el transporte, en donde el futuro del transporte es eléctrico y probablemente con hidrógeno. Le conviene a Costa Rica desarrollar su propia ruta del hidrógeno. He venido conversando mucho con Franklin Chang sobre esto, un extraordinario emprendedor, reconocido internacionalmente, no solo por su trayectoria en la NASA, sino que también hoy reconocido por su conocimiento con respecto al hidrógeno verde, es decir, el hidrógeno producido con las energías renovables, de las cuales nosotros ya tenemos varios años de suplir todas las necesidades eléctricas, pero todavía tenemos mucha oportunidad para seguir invirtiendo en renovables, sobre todo las que hoy son más económicas que cualquier otro tipo de energía, que son las energías solares, ayudadas por el desarrollo tecnológico impresionante y la baja en los costos de las baterías para almacenar los excedentes de las renovables y poder entonces utilizar esa energía cuando los renovables no están generando. Además del transporte, que es más o menos el 50% de las emisiones de carbono del país, está el uso del suelo, que es el otro 50%. Y hay modelos aquí que conviene estudiar y en donde pienso que las universidades, la UNED, las otras universidades, nos pueden ayudar a diseñar los modelos más apropiados para la agricultura costarricense. Una agricultura que necesitamos en mucho reinventar, con base en la ciencia, la tecnología y la innovación, en la medida en que avanza el cambio climático en el planeta, el factor de acceso al agua y de la producción de alimentos se van a transformar por completo con respecto a lo que han sido en el pasado, y que Costa Rica pueda avanzar mucho más de lo que lo ha hecho hacia una política de seguridad alimentaria, en donde no va a ser posible que produzcamos todo lo que necesitamos para nuestra alimentación. Nunca podríamos producir trigo, pero en donde sí podríamos producir mucho más de lo que hoy estamos produciendo, conviene sobre todo, como ya mencioné, con respecto a la forma en que está cambiando la agricultura en el mundo. El tercer concepto que quiero conversar en esto de la descarbonización no solamente tiene que ver con el transporte que ya mencioné y con el uso del suelo, sino que tiene que ver con dos conceptos que quiero aquí separar. Es el concepto de la propiedad de un bien y el concepto del uso de ese bien. Porque el desacoplar la propiedad del bien, del uso del bien, nos permite avanzar en condiciones de bien vivir sin agotar los recursos del planeta, que no se está haciendo más grande y que tiene recursos limitados. Cuando nos montamos en un taxi, estamos desacoplando el concepto de la propiedad del uso. El vehículo, el taxi en que nos montamos, o el Uber, no es de nuestra propiedad, pero lo estamos utilizando a nuestra conveniencia por el espacio y el tiempo que necesitamos para transportarnos de un lugar a otro. Y entonces, como ese ejemplo,
podríamos llegar a muchos otros, en donde desacoplando, repito, el concepto de la propiedad, del uso de las cosas que necesitamos para nuestro bien vivir, podríamos avanzar no solamente en términos económicos, no hay que invertir o gastar tanto en tanta cosa, sino que también podríamos avanzar en términos ambientales. El cuarto eje de acción, he mencionado pobreza, equidad, descarbonización de la economía, y que por cierto que en esto de la descarbonización de la economía, me parece que la ministra Andrea Mesa viene haciendo un extraordinario trabajo y esfuerzo en las cosas que está planteando como políticas de mediano y largo plazo para que Costa Rica alcance su carbono neutralidad al 2050, cosa que creo que se puede lograr antes de esa fecha. Pero además de conversar sobre esto, paso al cuarto eje de acción, el campo internacional. Costa Rica es un país pequeño, nuestros ahorros son finitos y necesitamos del ahorro internacional para poder financiar más rápidamente nuestro desarrollo. Es ahí en donde la inversión extranjera directa se vuelve un componente importantísimo de nuestro desarrollo y en donde debemos de sacarle mucho mayor provecho a nuestro buen nombre internacional para aumentar la atracción de empresas, sobre todo en el campo de las tecnologías y de las tecnologías en el campo de la medicina, como ya mencioné, que es donde veo que Costa Rica tiene un enorme potencial. Conviene en eso, amigas y amigos, no solamente mantener las muy buenas relaciones que tenemos con los Estados Unidos y con Europa, sino que abrirnos al Asia. Asia es el futuro. Países como Singapur, Corea del Sur, que ha mencionado don Federico, Indonesia, Malasia y China, son países de los cuales ya no podemos seguir medianamente ligados. Hay que establecer lazos ahí mucho más fuertes en el campo internacional, porque esos países hoy en día son exportadores de capital, turismo, tecnología, bienes, productos y servicios de los cuales nosotros necesitamos en abundancia para acelerar nuestro desarrollo. El quinto campo es el de la política pública de calidad que mencionó don Federico en su intervención esta mañana. Y esto tiene que ver con la eficacia estatal. Y eso se mide con los programas de competitividad internacional. En los últimos 20 años hemos caído 20 puntos en el ranking de competitividad internacional del Foro Económico Mundial. Debemos de reversar eso. La meta de estos 10 años al 2030 debe ser subir por lo menos 30 o 40 puntos en ese escalafón, porque eso es una buena medida de nuestra eficacia y nuestra eficiencia como sociedad, pero también de una buena política pública con P mayúscula, por encima de las contiendas politiqueras o de política corta de los partidos, en donde estemos enfocando realmente la solución de los retos que tenemos en el país. Y el sexto eje que menciono es el de la educación, que ya lo mencionó don Rodrigo. Cada día se vislumbra con mayor claridad la importancia de la educación en la formación de las personas y de sus oportunidades para alcanzar el bien vivir. Este año, ya para finales de curso, que ya recién lo pasamos, habremos dejado de tener a unos 200,000 jóvenes en las aulas de los colegios. Han salido por la crisis, por diferentes motivos, porque la familia ya no pudo pagar el costo del teléfono con el cual recibían el internet,
o porque no se acoplaron a las nuevas metodologías de estudio o por las dificultades inherentes de esta crisis en tantos campos. Y yo pienso que con estos 200.000 jóvenes debemos hacer un esfuerzo especial para darle las herramientas que nos permitan volver a insertarse en la sociedad hacia el futuro. Idiomas, sobre todo el inglés, tecnología, poder programar y cosas básicas como disciplina financiera, como valores, como historia de nuestro país, porque una cultura que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Pienso yo que podrían ser cursos cortos, pero edificantes para esos jóvenes que hemos perdido en las aulas y que me temo no volverán con facilidad. Con esto voy llegando a la conclusión de estos comentarios, amigas y amigos. Quiero decir entonces que soy optimista con respecto al futuro. Sé que las cosas no son fáciles, pero hemos tenido en nuestro pasado algunos otros retos todavía más importantes que este de la crisis. En ese entonces no teníamos ni la tecnología, ni la conectividad internacional, ni el capital, y quizá tampoco los conocimientos para buscar los mejores caminos. Hoy en día tenemos en abundancia de los elementos que necesitamos para forjar nuestro propio destino hacia el futuro. En un mundo en donde debemos percatarnos que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros no estemos dispuestos a realizar, porque cada quien está atendiendo sus problemas, pero en donde dichosamente y gracias a Dios nosotros tenemos las calidades, las aptitudes y las condiciones para salir adelante. Esta década debe ser una década de ponernos al día y remontar por encima de lo que hubiera sido nuestro desarrollo progresivo las condiciones de bien vivir en el país. Las universidades deben en eso jugar un papel fundamental, central, mezclarse y ser parte activa con los otros actores de la sociedad para que podamos aprovechar el talento y el conocimiento que tenemos en ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don José María, y nos quedan unos minutitos para algunas consultas que surgen. Nos consultan dos cosas específicas. ¿Cuál es su posición sobre la renta universal? Y también una consulta que está muy relacionada a lo que hemos vivido durante este año en la universidad, una universidad que tiene su énfasis en la democratización de la educación, pero que nos hemos encontrado con la nueva pobreza informática. Entonces nos consultan cómo intentar democratizar el acceso a Internet y a medios de comunicación para el desarrollo rural. Saludos a nuestro compañero Sebastián Fournier, que nos hace estas consultas desde Onda UNED. Muchísimas gracias. Estoy a favor de la renta universal y me parece que es una progresión lógica dentro de un esquema fiscal que necesita ser mucho más progresivo de lo que es y que necesita ser mucho más simple o simplificado de lo que es hoy en día. Con respecto a la segunda pregunta, pienso que aquí, como ya lo decía, tenemos la solución y lo que hace falta es que la implementemos. Por un lado, tenemos ya 350 millones de dólares acumulados en Fonatel, que es la institución que debería de estar llevando fibra óptica a todo el país. Y por otro lado, tenemos una institución que es el ICE, Señera, que ha hecho las cosas bien, quizá ha cometido algunos errores, porque todos somos humanos en la vida,
pero que es una institución que tiene la capacidad para llenar a Costa Rica de fibra óptica. Por un lado, los recursos. Por el otro lado, la institución que podría tomarlos y llenar a Costa Rica de fibra óptica. Es una cuestión de visión, pero además de visión, de voluntad de querer hacer las cosas. Y eso es una actitud nacional que debemos reforzar, el querer hacer las cosas.